Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, pastores de la zona, compañeros, sus familias, hermanos de la iglesia aquí en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Les saludo muy cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar otra vez aquí transmitiendo por estos medios el mensaje, la enseñanza de la palabra del Señor. Nuestra escuela dominical, qué privilegio que tenemos esa bendición de estar compartiendo este alimento que nos dejó el Señor y nos va manteniendo hasta el día de su venida. Como iglesia, hermanos, esperamos es a nuestro Señor. Entonces vamos a dar lectura a un pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 10. Carta del apóstol Juan, su primera carta, capítulo 3. Como su título dice, hijos de Dios. Dice así a continuación: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién será entonces? Vamos a tener unas palabras de oración, dando gracias a Dios que nos tiene aquí en su presencia, que Él sigue conservando su iglesia en su seno, en su presencia, alimentándonos. Contento al saludar a los hermanos y escuchar la respuesta de cada uno. Hermano pastor, estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria. Hermano, muy contentos de escuchar las respuestas de cada uno de ustedes, y que nadie me está diciendo, estamos pasando por una. No, Señor, hay buenas noticias en todos. O sea que la misericordia del Señor ha sido todo el tiempo sobre sus hijos. De manera que Él aprieta por unas partes y por otras, pero su pueblo nos lleva adelante bajo su bendición. Oremos a Dios dándole gracias. Padre celestial, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Nosotros los hijos suyos te agradecemos. Mucho tenemos por qué agradecer, Señor. Tus misericordias, tus favores con cada uno de nosotros. Gracias por habernos hecho sus hijos, por habernos adoptado, por habernos traído a su presencia, por habernos puesto en este camino. Gracias por estar pendiente de nosotros, Señor Jesús. Permite que esta enseñanza sea de bendición a muchos hermanos y a muchas personas. Padre, sigue alimentando, sigue bendiciendo, sigue ayudando a tu pueblo, síguenos guiando, Señor, este país en las condiciones que se encuentra, este mundo entero en la situación por la que está pasando, pero muéstrale su amor y su misericordia
en la ira, acuérdate de tu misericordia. Señor, por favor, esas fueron las palabras de los profetas. Ellos por el Espíritu Santo hablaron estos días acerca de estos tiempos, cómo tú te irías a irar con el pecador, pero cómo tu misericordia debe estar puesta sobre los que te temen. Así que en el nombre de Jesús agradecemos porque nos has alimentado hasta hoy, Señor. Sigue salvando a tu pueblo, sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, que las personas al oír la palabra se sientan compungidos por ella y vean la necesidad de acuerdo al cumplimiento de las cosas que necesitan acercarse a ti y convertirse en esos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo contamos con tu bendición para toda tu iglesia y la gente que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias al Señor por el pasaje que hemos podido leer. Ahora pues los invito. Vamos a entrar a estudiar. Tal vez leemos mucho, pero hay que estudiar también. Gracias a Dios por los hermanos que son lectores de la palabra, pero que hay que tener en cuenta, hay que estudiar. Quiero hacer énfasis sobre lo que quiere decir la palabra simiente. ¿Se habrá usted puesto a pensar simiente? ¿Qué quiere decir la palabra simiente? Pues quiero explicarles esto. Vea, la palabra simiente es un término que procede del latín. En latín se dice sementis. Y en el hebreo significa generación, significa linaje, significa semilla, significa fruto o planta de lo mismo. Eso quiere decir la palabra simiente. De manera que simiente también es la semilla de una misma especie. Ejemplo, los cosecheros, los que cultivan el campo, guardan una parte de esa simiente de la cosecha, de esa semilla de la cosecha, guardan una parte para volverla a sembrar luego. Así que eso fue lo que hizo el Señor con el hombre, porque la Biblia nos enseña que Él tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, sembró en el hombre el aliento de la vida. Él es la vida. Nosotros somos ese aliento de Dios. En otras palabras, esa semilla de Dios. O en otros términos, esa simiente de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque hay gente que creen de varias formas. Creen en Dios y lo tienen como varias divinidades. Dicen que Dios no es uno solo, que son dos, otros dicen que son tres, y toman las palabras de la Escritura. Ejemplo, ellos tienen una palabra para decir que creen en la existencia de Dios, pero dicen, ¿con quién hablaba Dios en la creación? Y se responden ellos mismos, con el Padre y con el Hijo. Pero no. El hombre desde entonces había adquirido dos simientes o dos semillas. ¿Cómo así? Sí, Señor. Dios había puesto la simiente de él en el hombre. Pero el diablo también puso su simiente en el mismo hombre. Quedó el hombre con la semilla de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, o con la semilla o la simiente del diablo. Ejemplo, usted comienza a mirar en el Génesis, en el capítulo 3, vamos a encontrar la declaración acá. Cuando la Biblia nos habla acerca de la desobediencia del hombre.
Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto tentó a la mujer. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas dice que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y mire la escala que forman. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, mire cómo les va reclamando a uno por uno, por cuanto esto hiciste, dijo a la serpiente, maldita será entre todas las bestias, de entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y voy a poner enemistad, vamos acá, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Oiga, mire lo que le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién? Entre la mujer y la serpiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, tenemos ahí muy claro que hay dos simientes juntas. ¿Dónde están? En el hombre. Ahora Dios dice, voy a poner una enemistad entre la simiente suya, de la serpiente, y la de la mujer. O sea, van a ser enemigos. Esas dos simientes no se van a encontrar, van a reñir toda la vida, van a ser enemigas. De manera que tú le quebrantarás la cabeza y ella te va a herir en el calcañar. Eso dijo el Señor. Y en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, porque ya el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Tiene la semilla, tiene la simiente santa, la simiente de Dios, pero también tiene la simiente pecaminosa, la simiente mala, la simiente diabólica, la simiente del mal. Observe cómo se tornaron las cosas. Por esa razón, usted encuentra que en el capítulo 4, aquí vienen las dos simientes. Caín quedó con esa simiente adversa, maligna,
Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó, y decayó su semblante. Entonces Jehová Dios dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que su semilla está contaminada, su simiente se pervirtió. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y aquí aparece pues de que Caín le dice a su hermano, vamos a salir al campo. Dice que lo invitó a salir al campo. Y mire, así se manifestó esa mala simiente. Se levantó y mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque tenía una semilla perversa, tenía una simiente mala. ¿Cuál era la simiente de la serpiente? Hacer daño, hacer mal. Por eso se levantó y mató a su hermano. Por eso es que en el Santo Evangelio según San Juan, el Señor Jesús desenmascaró al diablo y dice, él no viene sino para robar y matar y destruir. Y aparece, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. De manera que en Adán Dios puso la semilla de él, la simiente de él, y el diablo puso la semilla de él, la simiente de él. Quedó Adán con la simiente santa y la simiente pecaminosa, y eso dice el apóstol Pablo escribiéndole a los habitantes de Roma, y hoy nos escribe a nosotros también. En el capítulo 5 de la epístola a los romanos, aquí Pablo comienza a decir y a contar la historia completa de lo que es la simiente del pecado. En el capítulo 5, el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado o la semilla o la simiente entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga, ahí quedamos encartados. No está extinguiendo a nadie, no está sacando a nadie, sino que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que en Adán todos vinimos a convertirnos en pecadores. Caímos en una simiente pecaminosa. Y dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se hay culpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tenía la imagen. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que con versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. O sea que por Adán, que fue el que recibió esa semilla, esa simiente pecaminosa, entró la muerte y pasó a toda la humanidad. En el Señor Jesucristo vino la justificación también para pasar a toda la humanidad. O sea que Cristo es el remedio, es la semilla, es la simiente santa. Por eso es que
Jesucristo vino hablando de esta palabra para sembrarla como una semilla en nuestros corazones. Nosotros somos un terreno fértil y abonado, una tierra buena, porque fue plantada por el mismo Dios, que en cualquier momento puede recibir esta semilla, germinar y nacer y llegar a producir. Ejemplo, tengo una anécdota, la voy a acomodar aquí en la enseñanza. Ustedes se van a dar cuenta, porque lo que estoy hablando es verdad. Tenemos un compañero aquí en la zona, se llama el hermano Edimer Morales, el hermano Edimer, pastor en Caicedo. Yo distinguí a Edimer pequeño, un jovencito, yo creo que 9, 10 añitos tendría el hermano Edimer. Él a mí no sé si se acordará de mí. Vivían en Segovia, una vereda llamada Puerto Calavera, un caserío en toda la orilla de una carretera, un caserío ahí, siempre un poco de casitas. Y en una ocasión salimos de la iglesia donde yo me convertí al Señor, Belén Remedios, en un evangelismo. Lo que más me fascinó a mí fue sembrar la semilla de la palabra. Llegamos a la casa del hermano Edimer, él y un poco de hermanitos y el papá, inconverso, la mamá también, inconversa. Yo llego y saludo a la mamá del hermano Edimer, no recuerdo cómo se llama. No muy formalita, más bien mal encarada, porque llegaron los evangélicos y no nos querían. No gustaba del evangelio, esa familia no gustaba del evangelio. Y comienzo yo a hablarle a la señora: madre, ¿no le gustaría a usted convertirse en una hija de Dios? Y me contesta la señora: hija de Dios, pues hijos de Dios somos nosotros. Es que ustedes los evangélicos, ¿por qué son tan fanáticos? ¿Creen que ustedes nada más son hijos de Dios? Es que todo mundo somos hijos de Dios. Y entonces póngale cuidado lo que acontece. Yo le digo: no, madre, todos no somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. No, ¿qué cuentos somos de ustedes? Todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo le parece, hermano, que en ese momento va saliendo una marrana grandota y comienza a cruzarse por la carretera? Una marrana que recién había criado, recién parida, y eso tenía esa barriga grande y unas tetas arrastrando por la carretera. Y yo le digo: mire, madre, ¿dónde va su hermana? Póngale unos brasieles que se le van a dañar las tetas en las piedras de la carretera. Ve a su hermanita, qué pesar. Y voltea la señora y mira a marrana y me dice: respete, hágame el favor, respete. Yo: ¿cómo que respete? ¿Usted cree que a esa marrana quién la hizo? Yo le pregunto: ¿quién hizo esa marrana? Ah, pues Dios. Ah, bueno, ¿y a usted también la hizo Dios? ¿Entonces son hermanas o no son hermanas? ¿Cómo así? Explíqueme. Y ahí sí se me vino para que le explicara. Eso me quedó de papayita para la explicación, porque inmediatamente se me viene a la mente el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan, y le comienzo a explicar del versículo 11 en adelante. Mire, vea, madre, usted para ser hija de Dios tiene que ser engendrada por Dios. Vea que la Biblia lo dice, vea. No es porque hayamos sido creados por Dios que vamos a ser sus hijos. Necesitamos ser engendrados por Dios. Mira lo que dice aquí el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser hija de Dios, le toca recibir el evangelio, le toca recibir la palabra, le toca ser engendrada por la palabra. Hombre, y eso es como que le sirvió a la señora, porque ya está en el evangelio. Tiempo después, años, muchos años después, que es que los muchachos en el ministerio, que la esposa de Octavio Cárdenas, hombre, con Octavio en el ministerio, oiga, qué bendición. Cómo que esta gente recibieron esa palabra, esa simiente, esa semilla, entró al corazón de esta familia. Vea, han habido ya 3 hijos de esta hermana como pastores: la esposa del hermano Octavio Cárdenas, el hermano Edimer y el hermano Delio.
Esa palabra se fue sembrada en sus corazones y nació y dio fruto, y qué bendición. Y yo me tengo que decir, felicitaciones a los hermanos que recibieron esta simiente, que esta semilla se manifestó en sus corazones, de manera que tenemos que conservar esa semilla y dejar que siga creciendo en nuestras vidas. No hay nada más lindo que tener esa simiente santa en nuestras vidas. Uno poder decir, la semilla de la palabra está en mi vida. Hermanito, la semilla de la palabra debe estar en la vida suya. ¿Usted no ha observado una cosa? ¿Por qué la gente maldicen? ¿Por qué la gente reniegan? ¿Por qué la gente tiene estas costumbres? Hacen el mal, pelean, maldicen, roban, dicen mentiras, se santiguan, se persignan. ¿Y por qué razón? Porque tienen estas dos simientes, la simiente del pecado y una simiente que está aquí en la presencia de Dios, reclamando la gente. Amigo, Dios lo está reclamando a usted, la palabra de Dios lo está reclamando a usted y está diciendo, venga, déme su corazón, yo siembro en usted la semilla y saco de usted esa semilla mala que no produce, esa semilla que lo va a llevar a la condenación eterna. Saque esa mala semilla y deje de sembrar la semilla de mi palabra en su corazón. Eso es lo que le dice el Señor a todas las personas. Y a los hermanos que ya la tenemos, entonces tenemos que volver al pasaje donde dimos lectura ahorita, de la carta del apóstol Juan, porque me pareció muy bonito. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, oiga, que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. En el Señor no hay pecado. De manera que el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿En quién? En el Señor. Hermano, a usted que lo sostiene, hermana, a usted que la mantiene, la palabra del Señor. Porque el que permanece en Él adquiere temor, y el que adquiere temor no le obedece al pecado. ¿Y por qué no le obedece al pecado? Porque hay algo que está sembrado en nuestros corazones, hay algo que está en nuestras vidas, hay algo que nos dice, no vaya a pecar, que usted no es de ese grupo, usted no es de ese combo, usted no es de esa gente, usted es de Dios y nos conservamos para Dios y Dios nos guarda y el maligno no nos toca. El versículo 7 de esa primera carta de Juan capítulo 3 nos dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo. Oiga, para que usted le ponga cuidado y se pellizque. Si ahí usted se ha dejado engañar del mal, si usted se ha ido a practicar el pecado, mire el Padre que usted está volviendo a recibir. Nosotros en el Evangelio recibimos un Padre muy lindo, muy bueno, muy puro, que se llama Jesucristo el Señor, el Padre de todas las luces. Gloria al Señor. Pero si usted le obedece al pecado y se deja engendrar esa semilla satánica otra vez en su corazón, ahí es donde la gente se aparta del Evangelio, ahí es donde la gente se aparta del Señor Jesucristo, porque se convierte en un terreno diabólico, un terreno malo, un terreno pecaminoso. El que practica el pecado es del diablo. Vaya examinando, si usted practica el pecado, mire quién es el dueño suyo. Y qué horrible uno ser hijo del diablo. Las personas que no se han convertido al Evangelio, oiga, no podemos permitir ser hijos del diablo. Qué vergüenza uno tener un padre tan defectuoso, tan desastroso, tan imperfecto como es el diablo. Por eso es que a la gente no le gusta. Si usted evangelizando a él le dice a una persona, usted es hijo del diablo, se gana una garrotera. Usted como evangelista no se ponga a hacer eso. Lo cascan, mi hijo, y después no se lamente. No le diga a la gente que son hijos del diablo. Por la palabra, si le puede mostrar, muéstrele a la gente que Dios es el Padre de los que hacen justicia, de los que le obedecen, pero que el Padre de los desobedientes es el mismo diablo. Y cuando la gente se da cuenta que ese es su Padre, se avergüenzan y no, ¿qué tal yo ser hijo de ese monstruo? Me voy a convertir a Dios porque yo necesito ser ese hijo de Dios. Y es donde la gente se convierte al Señor y se hace a este Padre tan bueno que es el Señor Jesucristo.
El Señor Jesús, por allí en el Santo Evangelio según San Juan, estaba hablando y aparecen a él una cantidad de personas que no eran hijos de Dios y creían que eran hijos de Dios, pero el Señor, viendo las obras que hacían, por eso la gente que dice que es de Dios tiene que mirar que sí sea, porque hay veces que se engañan, y aún personas bautizadas en el nombre de Jesús también se engañan. Y todo aquel que hace lo malo, oiga pues hermanos que se han descarriado el evangelio, el que está haciendo lo malo dejó de ser un hijo de Dios y se convirtió en un hijo del diablo. Esta palabra suena muy dura, pero ahí está escrita, San Juan capítulo 8 versículo 39 en adelante. Miren la alegoría que Jesús formó con un grupo que decían que eran hijos de Dios, pero Jesús vino a decirles, son hijos del diablo. San Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuráis matarme, a mí hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque conocían que Jesús no era hijo de José. Ahí había una confusión en la gente. Algunos aceptaban que era hijo del Espíritu Santo y otros que era hijo de José o que era un hijo natural. Y entonces hay que le dijeron a Jesús en el momento que estaban alegando ahí con él, nosotros no somos nacidos de fornicación, o sea, como usted. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús también les contesta, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que de Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga, ustedes son de vuestro padre el diablo. Les dijo hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, asesino desde el principio, por eso se levantó, y esa simiente que había en Caín mató a Abel. Y él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, créanme. Dejen que estas semillas se formen ustedes. Dejen que esta simiente se formen ustedes. Entonces, ahora sí volvemos al pasaje que estamos leyendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué es la simiente de Dios? La semilla de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la esperanza de Dios, la bendición de Dios. Esa es la simiente de Dios. ¿Quién la recibe? Todos los que nos hemos apartado del pecado, que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la simiente de Dios. Y acuérdese, hermano, la Biblia está diciendo, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Póngale cuidado pues, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, escuche la expresión, no puede pecar. ¿Y entonces usted por qué peca? Porque ya no es ese hijo de Dios. Pero no obstante no lo vamos a desheredar. La Biblia no lo está excluyendo. Le está diciendo, hijito, o sea, es para que se pellizque. Si usted ha cometido pecado, no estamos en momentos de estar cometiendo pecados. No comete esas ociosidades. Reconcíliese con el Señor. Vuelva hacia el Señor. Hijito, si alguno hubiere cometido pecado para con el Padre, abogado tenemos a Jesucristo, su Hijo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Deje que la simiente de Dios se manifieste en su corazón. Y si usted tiene la simiente de Dios, acuérdese, no puede pecar. No que no nos den ganas de pecar.
ni no se nos presenten oportunidades de pecar. Pero usted y yo tenemos que estarle diciendo al pecado cuando se nos presenta: venga, pequemos. Dígale: no puedo. No, usted sí puede, usted me gusta mucho, usted está muy querida, usted está muy linda, usted está muy querido. Venga, que yo estoy que me muero por usted. Dígale: muérase. Se puede morir. Yo no puedo pecar. Y explíquele por qué no puede pecar. ¿Y por qué no puede? Porque yo soy nacido de Dios, y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que tranquila, no se preocupe, o tranquilo, no se preocupe, que es que yo soy nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en mí y no puedo pecar. El Espíritu Santo nos anhela con celo santo y no nos deja que nos vamos a ir detrás del pecado. No podemos pecar. La simiente de Dios está en nosotros y no podemos, hermano. Usted no puede, yo no puedo, ningún creyente puede pecar. O usted gracias y peca, pero el Señor dice: no puede, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros, y la simiente de Dios es santa, la simiente de Dios es pura, la simiente de Dios es limpia. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Acuérdese, simiente de semilla es el producto de una misma planta. Si Dios sembró en nosotros su espíritu un día, si Dios puso su simiente santa en nosotros y se manifestó en carne en Jesús, Jesús trajo esa misma simiente que Dios puso en Abraham, la trajo el Señor Jesucristo. Y esa simiente, ¿qué vino a hacer? A limpiar esta simiente que había sucia, contaminada, mala, no digna de ser sembrada. El Señor la sembró en nuestros corazones, nos limpió, nos preparó, nos purificó, vino y dio la vida por nosotros, murió por nosotros como semilla. El apóstol Pablo dijo: si la semilla no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, y ese fruto somos todos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Donde quiere que haya un creyente, es esa semilla que cayó a la tierra y murió, pero que resucitó y que vive para siempre, hermano. Esa simiente, cuando resucitó, dice que estuvo 40 días aquí en la tierra con sus discípulos y luego ascendió a los cielos, para que esa semilla que hay en nuestros corazones también un día, cuando el Señor Jesucristo se manifieste y le veamos tal como Él es, entonces usted y yo nos levantemos y vamos a recibir al Señor en los aires como simiente santa. Así que eso es una bendición que con palabras no lo explicamos. Lo más lindo es poder decir: soy simiente de Dios, soy la simiente santa, y poderle decir con poder y con victoria y con gloria al pecado: no me invite, que no puedo pecar, estoy ocupado, tengo al Señor, no me interesa más nada sino prepararme para irme con Él cuando venga por nosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es una esperanza muy grande que tenemos. Esa es la simiente, esa es la semilla. Tenemos la misma semilla de ese árbol de fruto llamado Jesucristo. Así que este cultivo continúa y llegaremos a la eternidad con el Señor Jesús. Que Dios me los bendiga ricamente a todos y conservémonos como simiente santa.